¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, profe. Ok, no sé qué pasó, a mí me parecía conectado, eh, pero bueno. No, les preguntaba si habían podido bajar el archivo. sí, ¿Aló? sí, Sí, profe, sí. Sí, ok, están viendo ahora la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, bueno, chévere, miren, hoy estamos aquí resolviendo varios problemas. En algún momento es posible que tenga que detener la clase, pero bueno, vamos a ir conversando, creo que, y avanzar lo más que podamos, ¿no? Em, Bien, a ver. Bueno, por más extraño. Segundo. Bueno, ok, no se está volteando. No sé, si ustedes ven aquí los símbolos estos, díganme si reconocen si alguno de estos es el que debo apretar para que pueda. Creo que es de las flechitas, que es el que permite que se gire. Que quité ahorita, ¿verdad? Ok, Sí, sí, ese. era este, ok. Bueno, bien, gracias. Eh, bueno, habíamos visto muestreo por conglomerado de tamaños distintos. Bueno, el tamaño igual que, como vimos, es un caso particular de tamaños distintos. Y- pero bueno, ¿por qué es conglomerado? Bueno, ok, se arman grupos, como habíamos visto, cada grupo tiene que ser mutuamente incluyente, mutuamente excluyentes los grupos, ¿no? Y la suma de ellos debe reproducir el universo, es decir, esa condición de partición matemática que conocemos. Igual que hacíamos en muestreo estratificado, la diferencia aquí es que cambiaba la unidad de muestreo. La unidad de muestreo pasaba a ser el grupo. Entonces, bueno, ya a ese grupo lo llamábamos conglomerados, que eran conglomerados de elementos del universo. Estos conglomerados eran nuestra unidad de muestreo, seleccionábamos conglomerados uno o más y los censábamos, es decir, los conglomerados que salían seleccionados terminábamos censándolos. Esto tiene ventajas operativas, pero también tiene una gran desventaja operativa. La ventaja operativa, ya la comentábamos en su momento, es que yo puedo, sin tener una lista de todos los elementos del universo, yo puedo tenerlos representados en unidades agregadas que sí puedo tener lista de ellas. Por ejemplo, una ciudad que tiene manzanas, yo no tengo que tener todas las viviendas enumeradas en un listado, que es lo que necesito para hacer muestreo aleatorio simple, por ejemplo, sino yo puedo tener un listado de manzanas. Y yo sé que cada manzana hay un grupo de viviendas que está representada en esa manzana, que son las que están ubicadas allí. Y al tener entonces el listado de manzanas, bueno, yo tengo un listado donde tengo representado a todas las viviendas. Y si esas viviendas de la ciudad son mi universo, bueno, entonces en ese listado tengo representado a todo el universo, aunque no lo tenga listado, aunque no lo tenga listado uno a uno. Bueno, tengo listado son las manzanas y yo sé que todas las manzanas de mi universo, todas las viviendas, perdón, de mi universo, o si mi universo son personas, todas las personas de mi universo, pertenece, está asignado a una y solo una
de esas unidades, en este caso manzanas. Entonces, bueno, eso es una ventaja gigantesca, ¿no? Gracias a eso podemos hacer muestreo en ciudades, por ejemplo, si no, no lo pudiéramos hacer. Gracias a eso podemos hacer muestreo no sé, en la parte agrícola de plantas, de animales. Lo cierto es que la ventaja es tremenda a nivel operativo. El asunto es que esto nos causa, a su vez, otro problema operativo adicional. ¿Cuál es ese problema adicional? Que si yo selecciono, por ejemplo, volvamos al ejemplo de ciudad, una ciudad como Caracas. Si yo tengo todas las manzanas de Caracas, que ustedes dirán, ¿cómo va a haber una manzana en un cerro, verdad? Invadido de, no sé, antímano, petare. Dice, bueno, pero ahí se hace un trabajo de manzanización, así se le llama, lo hace el INE. Y bueno, simplemente tratar de manzanizar cosas que no son, por supuesto que son invasiones y que no tuvo ningún tipo de planificación urbana. Pero bueno, siempre hay una escalinata, siempre hay una quebradita, siempre hay un desfiladero, siempre hay algo por lo cual se pueden marcar algunos límites y se cierra un conjunto de viviendas y eso se le llama manzana. Entonces, bueno, se manzaniza. Al final que el INE tiene toda Caracas manzanizada. Entonces, bueno, si uno selecciona, por ejemplo, una manzana, dice, bueno, el menor tamaño de muestra, uno, ¿será una buena muestra? ¿Ustedes piensan que uno, incluso dos, será una buena muestra? Es decir, será un diseño eficiente. La precisión de esos estimadores será suficientemente buena como para ser útil. ¿Qué piensan ustedes? Hola, hola. Profe, puede plantear nuevamente la pregunta porque no la escuché bien, disculpe. Bueno, la pregunta es, normalmente cuando no escuchan bien es porque no le están parando. Párenle porque vamos a conversar bastante hoy, ¿no? Esa es la idea porque vamos a introducir todo un concepto de un nuevo mecanismo de selección que es muy, muy importante y muy utilizado, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo todas las manzanas de Caracas y yo tomo un número poquito, cuando un diseño es eficiente, cuando con poca muestra yo tengo buena precisión. Cuando un diseño no es eficiente, cuando necesito mucha muestra para tener buena precisión. Bueno, si yo tengo todas las manzanas de Caracas y ellas van a ser la unidad de muestreo, es decir, ellas van a ser conglomerados de personas o de viviendas, ellas van a ser conglomerados, ¿verdad? Bueno, si yo tomo una muestra pequeña, una, dos manzanas, esa tendré una buena precisión así o necesito tomar muchas manzanas para tener una buena precisión. Deberían de ser muchas manzanas, profe. ¿Por qué? Eh, ya. Porque cada manzana, entiendo que sí, en este tipo de muestreo dentro de él es homogéneo y en el exterior es heterogéneo. Entonces, sí, queremos tener algo que sea tenga suficiente información, sería importante entonces tomar en consideración varias manzanas. ¿Por qué dices que internamente estos conglomerados son homogéneos y entre ellos heterogéneos? Porque si un ejemplo, voy a tomar un ejemplo de un colegio. Este, eh, Mejor dicho, no un colegio, sí, en un colegio yo puedo decir que mm, Pero eh, usa las manzanas igual de una ciudad, a ver, ok. como ejemplo. Bueno, las manzanas, obviamente lo que está en las manzanas debería tener más o menos una estructura similar, unas características parecidas y entre una manzana y otra pueden haber diferencias, así lo veo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas ves que pueden ser parecidas dentro de una manzana?
El salario, profe. Salario, ¿qué más? Profesión. Profesión, ¿qué más? Los problemas que viven por servicios. Si se va el agua, se va el agua en toda la manzana, ¿verdad? Difícilmente se va a ir en una o dos viviendas nada más. Si se va la luz también. Si el aseo no pasa por esas calles, no es que va a pasar y va a recoger la basura de una casa y de otra no, y así, ¿no? Es decir, todas las condiciones de hábitat, si hay inseguridad en la zona, pues va a ser inseguridad para todos, ¿no? Si no hay transporte público cercano que pase por allí, el problema es de todos, de la manzana. Bien, quizás ustedes están diciendo esto Por porque eso. ustedes piensan en la mayoría de las variables que tienen que ver, primero, con hábitat, ¿no? Y segundo, con condiciones de vida, con nivel socioeconómico. Dice, bueno, lo que en una manzana no van a encontrar una mansión y al lado un ranchito, y después otra mansión y después al lado otro ranchito, ¿no? Por lo general, la gente que vive en una manzana, bueno, tiene condiciones socioeconómicas parecidas porque eso es lo que lo lleva a vivir ahí, de hecho, ¿no? Alguien que vive en Petare, bueno, seguramente no es un cisnero, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, son personas que su nivel su nivel económico, su poder adquisitivo, bueno, no es suficiente como para vivir en otra zona que ellos pudiesen considerar mejor. Eh, y si nos vamos a una manzana en Prado del Este, bueno, seguramente esas son personas con un nivel suficiente como para vivir allí, un poder adquisitivo suficiente. Pueden haber sido cosas heredadas, pero incluso las cosas heredadas, si usted hereda algo de su padre, seguramente usted vivió con las condiciones sociales y económicas que su padre le podía brindar. Entonces, es muy posible que sus condiciones también sean parecidas a esas, ¿no? Entonces, sí, tiene bastante sentido, pero ojo, de nuevo, y esto lo hemos dicho varias veces, lo repito ahorita, cuando hablamos de homogeneidad o heterogeneidad, siempre estamos hablando de variables que son homogéneas o heterogéneas. Alguien dijo aquí, que no sea tan pareja, estadísticos, ingenieros, economistas, ok, o sea, quizá con respecto a esa variable, una manzana internamente puede ser muy heterogénea. Ahora, quizás estaba pensando en grado, en nivel educativo, eso sí puede ser, ¿no? Que una manzana de Prado del Este, muy posible que todos los mayores de 25 años sean profesionales universitarios, es muy posible, o por lo menos técnico superior. En Petare, en una manzana, la manzana más deprimida de Petare, de recién invasión, bueno, ahí difícilmente va a haber profesionales. Ahí lo más seguro es que sean obreros, economía informal, buhoneros, gente que está en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, ¿no? Pero en profesiones quizás no están. Entonces, fíjense, cuando hablamos que una manzana es homogénea internamente y todo lo que está dentro se parece, bueno, a juro estamos pensando en algunas variables, a juro, pero hay otras en las que no. Por ejemplo, uso de anteojos. Bueno, es posible que no sea tan homogéneo internamente, ¿no? A lo mejor la mitad usa anteojos, la otra mitad no, y eso es lo más heterogéneo que puede haber en una variable dicotómica, si sí o si no. Este, las personas que tienen miopía, bueno, pues, también, ¿no? Específicamente, y así. Entonces, bueno, de nuevo, cuando pensamos en homogeneidad o heterogeneidad, eh, tenemos que pensar, seguro, siempre estamos pensando en alguna variable. Fíjense también la paradoja de la nacionalidad. Si uno dice, bueno, la nacionalidad, bueno, muy posible que las manzanas sean muy homogéneas. Así haya extranjeros, bueno, la mayoría deben ser venezolanos. Incluso en la Candelaria, donde hay muchos españoles, bueno, pero españoles ya de segunda, tercera generación. Es decir, aunque tengan su nacionalidad española también, pero seguro tienen la venezolana. Entonces uno dice, bueno, es un caso bueno porque todo es muy homogéneo. Sí, claro, es muy homogéneo, pero también entre manzanas eso no va a cambiar mucho.
Entonces, claro, para que tenga impacto lo que estamos hablando es homogeneidad interna y heterogeneidad externa. Si hay homogeneidad interna y homogeneidad externa, bueno, es que todo es homogéneo. Entonces, el diseño que hagamos debería ser eficiente. Entonces, bueno, claro, uno dice, bueno, si hay casos entonces en lo que también pueden ser heterogéneos internamente, entonces se pueden dar las dos cosas, homogeneidad interna o casos o variables para las que sea internamente homogéneo. Bueno, el asunto es que en poblaciones humanas, en poblaciones vivas, de hecho, eh, la mayoría de las cosas que nos interesa medir, las variables que nos interesa medir, por lo general tienden a ser homogéneas en, en conglomerados, en zonas cercanas. ¿Por qué? Porque lo que se parece se junta. Mm. Si ustedes van a hacer, no sé, incluso en plantas, que son seres vivos, si en plantas ustedes las ven en el terreno, es muy difícil que ustedes vean en una hectárea todos los tipos de matas que hay en Venezuela y en la otra hectárea también todos los tipos de matas que hay en Venezuela. No, eso va a depender de la región, de la zona. Entonces, donde usted ve un pino, no está ese pino solo, seguramente hay muchos pinos alrededor y así, ¿no? Entonces, bueno, sí, tienden a juntarse por el tipo del suelo, por el clima, porque ya estaban ahí, entonces la semilla se va propagando porque, no sé, los pájaros la tumban, comen y la van diseminando. Bueno, y si nos vamos a los seres humanos, pues más todavía. Eh, lo que se parece tiende a juntarse por la misma dinámica social de los pueblos, de los seres humanos. Entonces, sí, si uno agarra una manzana en la Candelaria, uno puede pensar, pues tiene sentido pensar que en la mayoría de las variables que se nos ocurran, habrá homogeneidad interna en todo lo que vive allí cerca, ¿no? Bueno, esto quiere decir que para yo tener, si voy a tomar manzanas en Caracas y voy a investigar la profesión o el nivel educativo, mejor dicho, o voy a investigar el nivel de ingreso, o voy a estudiar em, algunos gustos que también pueden estar relacionados con las zonas, ¿no? Como qué programas ven más, qué canales de televisión, qué emisoras de radio escuchan, ¿no? Hay emisoras de radio para un target alto, otro intermedio, otro medio bajo, bajo y así, ¿no? Entonces, bueno, para muchas de estas variables, si yo quiero tener la variedad de Caracas, obviamente con una manzana sería terrible, ¿no? Me sale una manzana de Petare y ya no puedo hablar de toda Caracas viendo nada más lo que pasa en una manzana en Petare, ¿no? Ni viendo una sola manzana que está en Prado del Este o en el Country Club, imagínense, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo necesito diversidad y una manzana seguramente no me va a dar esa diversidad. Entonces necesito por lo menos dos para ver si tengo la suerte que agarro una en una zona y otra en una zona muy distinta. Pero es que hay tantas realidades en Caracas que seguramente dos tampoco me van a dar, me van a dar todo lo que ocurre en Caracas. Em, Podemos entonces pensar en dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, mientras más tenga, mejor, porque necesito realmente tener una variedad y necesito una muestra grande para asegurar, bueno, para dar mayores posibilidades de que voy a tener esa variedad. Igual con 30 manzanas, puedo tener la mala suerte de que me caigan todas en antímano. Bueno, pero se disminuye pero ya es mucho menor esa probabilidad a que queden dispersas, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que en esos casos no es tan eficiente, ¿de acuerdo? Solo para chequear que me están escuchando, alguien diga hola, porque ya si me desconecté Sí, una vez, profe, no sé si... sí se le escucha. Ok, ok, no, como me desconecté una vez, no se vaya a haber desconectado de nuevo. Bueno, entonces, em, bueno, pareciera que para ese tipo de variables, por lo menos, no debe ser muy eficiente porque tengo que tomar muchas manzanas. Y el gran problema es que termino con una muestra gigantesca. Porque como tengo que censar cada manzana, imagínense ustedes tomar 50 manzanas en Caracas con las viviendas que hay adentro y las personas que hay adentro, sería una muestra gigantesca. Y económicamente es posible que no pueda hacerla. No sería comercial, el trabajo sería gigantesco, los recursos que se utilizarían serían descabellados. Entonces, bueno, pareciera que por ahí no es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, para estos casos es que se desarrolló el submuestreo. Dice, bueno, mira,
si tú tienes que tener muchas manzanas, y tienes que tener muchas manzanas porque resulta que la variable que estás estudiando es homogénea a lo interno de cada manzana y es heterogéneo entre manzanas, entonces, si es muy homogéneo en una manzana, ¿para qué lo vas a observar todo? Vas a observar mucho de lo mismo, no está siendo eficiente. Entonces, observa poco, a tal punto que si una manzana fuese totalmente homogénea con respecto a la variable que están investigando, bastaría con ver una sola unidad dentro de esa manzana y ya saben cómo se comporta el resto. Bueno, las cosas no son así tan perfectas, por supuesto, pero bueno, en la medida en la que es muy homogéneo, no necesito tanta muestra a lo interno para saber entonces bueno, está entrando una llamada, no sé si, primera vez que me ocurre, no sé, ¿ustedes me siguen escuchando? Sí, profe, se escucha. Ok, chévere. Bueno, entonces, bueno, no es este, no es necesario ver todas las manzanas que a lo interno, perdón, todas las unidades dentro de una misma manzana. Bueno, pues tener una muestra pequeña debería tener bastante bien recogida la diversidad que hay en esa manzana. Entonces, bueno, así disminuyó drásticamente el tamaño de la muestra y lo hago más factible económicamente, ¿no? Y el recurso, etcétera. Entonces, bueno, ahí nace su muestreo entonces. Bueno, vamos a, vamos a seleccionar conglomerados, tal cual como lo hicimos en la teoría que acabamos de ver y en los ejercicios prácticos, vamos a seleccionar conglomerados, pero en vez de censarlos, yo voy a tomar una muestra a lo interno. Fíjense qué ha pasado aquí. Al yo decir eso, ya estoy haciendo una especie de dos procesos, o mejor, siempre es un solo proceso de selección y nunca hay que olvidar eso. Es un solo proceso de selección, pero lo estoy haciendo como en dos pasos. Primero estoy seleccionando conglomerados. ¿Cuál es la unidad de muestreo? El conglomerado. Y después voy a seleccionar unidades dentro de esos conglomerados. ¿Quién es la unidad de muestreo? Esas unidades dentro del conglomerado. Se lo hice como en dos pasos, pero es un solo proceso. Porque al yo seleccionar unidades dentro de los conglomerados, por ejemplo, yo selecciono una manzana y digo, bueno, ahora voy a seleccionar una vivienda dentro de esta manzana. ¿Cuál es la probabilidad de esa vivienda de ser seleccionada? En palabras. Alta. Pero ¿cuál es en palabras? ¿Qué tiene que suceder para que ella salga seleccionada? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de una vivienda de ser seleccionada? Bueno, hasta Tiene que ahora, estar dentro, adelante. tiene que estar dentro del conglomerado. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces pareciera que hay una probabilidad condicional allí. Antes no, hasta ahora la probabilidad de una vivienda de ser seleccionada en muestreo por conglomerado era la probabilidad de que su conglomerado fuera seleccionado. Porque ¿qué tiene que pasar para que una vivienda estuviera en la muestra? Que su conglomerado sea seleccionado. Listo, ya con eso ella está seleccionada. Entonces su probabilidad era la probabilidad de que el conglomerado fuera seleccionado. Ahora tienen que pasar dos cosas. El conglomerado en el que ella está ubicada tiene que ser seleccionado. Y ella tiene que ser seleccionada dentro de ese conglomerado, dado que fue seleccionado. Fíjense cómo hay una probabilidad allí condicional. Es una probabilidad que tiene un y además un condicional. Bien, entonces la probabilidad de que una vivienda sea seleccionada es que su conglomerado sea seleccionado y luego que ella sea conglomerada dentro de ese conglomerado, dado que fue seleccionado el conglomerado, por supuesto. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, entonces, listo. Tenemos entonces dos pasos para llegar a la selección de las viviendas, pero en realidad es un solo proceso de selección. Es un solo proceso de selección. Por eso podemos decir cuál es la probabilidad de que una vivienda sea seleccionada, porque es un solo proceso de selección, solo que está hecho en dos pasos. Bueno, cada uno de esos pasos se le llaman etapas. Hasta ahora habíamos hecho muestreo por conglomerados monoetápicos porque era una sola etapa.
era un solo proceso de selección, un solo paso. Ahora, en este ejemplo que estamos dando, hay dos pasos. Entonces, es bietápico o muestreo por conglomerado de dos etapas. Primera etapa, selección de la manzana en nuestro ejemplo. Segunda etapa, selección de la vivienda en nuestro ejemplo. Unidad de muestreo de primera etapa, la manzana. Unidad de muestreo de segunda etapa, la vivienda. Ahora, ¿cuál es nuestra unidad de investigación? Bueno, depende. Pudo haber sido la vivienda, es decir, queríamos saber cosas de la vivienda. Por ejemplo, número de personas que viven en la vivienda, si tiene conexión de agua por tubería, si el tipo de piso de la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, nuestra unidad de investigación era la vivienda. Entonces, fíjense, yo puedo pasar a un tercer paso de selección. O sea, puedo hacer un tercer paso. No podría. No podría porque yo no puedo romper mi unidad primaria, ¿no? Mi unidad elemental. Si es la vivienda, bueno, ¿qué voy a seleccionar yo dentro de la vivienda si yo quiero saber son cosas de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo puedo, ¿no? Yo simplemente dos etapas. Pero hay casos en los que puedo ir más allá y hacer tres etapas, cuatro etapas. Cuando yo tengo dentro de mi conglomerado, puedo armar otros conglomerados de unidades de investigación. Por ejemplo, si mi unidad de investigación es la persona, y yo quiero saber la proporción de personas que tienen nivel educativo universitario. Bueno, esa es mi variable. Entonces yo quiero saber algo de las personas. Mi unidad de investigación son las personas. Y la variable que yo quiero investigar es si tiene o no grado universitario. El parámetro es la proporción de personas que tiene grado universitario. Bueno, yo podría conglomerar también las manzanas. Y bueno, yo voy a seleccionar un número de manzanas y dentro de la manzana voy a seleccionar un número de personas. Bueno, también tendría dos etapas, solo que ahora la unidad de selección de segunda etapa, en vez de ser la vivienda, es la persona. Ahora, yo tengo que tener, para hacer esa selección interna dentro del conglomerado de las personas, yo tengo que tener un listado de las personas de ese conglomerado. Tengo que tenerlo. Eso también es complicadito, ¿no? O sea, yo seleccionar una manzana, entonces tendría que tocar todas las puertas de la vivienda y hacer un censo completo de personas dentro de esa manzana. Alguien puede decir, mira, en vez de hacer eso, conglomera a las personas también dentro de la manzana. Por ejemplo, las viviendas puede ser un conglomerado de personas. Cada vivienda tiene un número de personas que vive ahí. Bueno, entonces vamos a seleccionar manzanas, luego vamos a seleccionar viviendas dentro de esas manzanas y las viviendas son conglomerado de personas todavía. Y después, dentro de las viviendas que seleccionaste, ahí sí selecciona personas. O las censas, incluso pudiese censarlas, ¿no? Bueno, ya tienes un problema menos, o sea, seleccionaste viviendas, ya llegaste, tocaste una puerta y censaste a la persona de esa vivienda. Bueno, también serían dos etapas, ojo, serían dos etapas. Primera etapa, selección de manzana. Segunda etapa, selección de vivienda. Ya no hay más selección. Dentro de cada vivienda, censo. Son dos etapas. Pero en vez de censar las viviendas, yo pudiese seleccionar personas dentro de la vivienda. Ahí sí hay un tercer proceso de selección. Una tercera unidad de muestreo, que es la persona. Entonces tendría un muestreo por conglomerado trietápico de tres etapas. Unidad de selección de primera etapa, la vivienda, la manzana. Unidad de selección de segunda etapa, la vivienda. Unidad de selección de tercera etapa, la persona. ¿Puedo ir a un cuarto nivel? No, porque ya la persona es mi unidad de investigación. Entonces, yo pude haber parado en las viviendas como unidad de selección y haber censado cada vivienda. Unidad de muestreo de conglomerado de dos etapas. Listo. Mi unidad de investigación, la persona. Unidad de muestreo primera etapa, la manzana. Unidad de muestreo segunda etapa, la vivienda. Listo. Esas son mis dos unidades de muestreo y con eso yo llegué a seleccionar personas. O puedo añadir una tercera si yo quiero. Entonces, bueno, trietápico.
unidad de selección de tercera etapa la persona. Lo puedo hacer de las dos formas. Pero fíjense, según lo que yo vaya decidiendo, hay implicaciones. Y bueno, y el nombre del diseño cambia, porque también cambian las fórmulas, ¿no? Cada cosa que yo voy haciendo va impactando en las fórmulas, en la forma de las fórmulas, porque la forma de la fórmula tiene que ver con la probabilidad de selección. Recuerden qué es el estimador Hurwitz-Thompson del total de un parámetro, el estimador de un parámetro, Hurwitz-Thompson, la suma de cada valor Yesui en la muestra multiplicado por el inverso el inverso de la probabilidad de selección de esa unidad de haber sido seleccionada. Bueno, esa probabilidad de selección depende de cómo yo seleccioné. Si es de 2 etapas, bueno, la probabilidad de selección de una persona, ¿cuál es? Bueno, la probabilidad de que su conglomerado haya sido seleccionado y que la vivienda en la que él vive haya sido seleccionado, dado que su conglomerado fue seleccionado. Pero si yo voy a una tercera etapa, tengo que añadirle otra cosa. Y la probabilidad de que él sea seleccionado dentro de la vivienda, dado que esa vivienda fue seleccionada, dado que la vivienda, el conglomerado de la vivienda también fue seleccionado. Entonces, como cambia la probabilidad de selección, pues cambia la fórmula, ¿no?, que tenemos que utilizar. Y así podemos pasar a cuarta etapa, quinta etapa, sexta etapa, la etapa que nosotros queramos o que se pueda, pues según los materiales que tenemos, porque recuerden que hay que poder armar marcos muestrales para cada etapa que decidamos hacer. Solo que, bueno, es muy raro que haya muchas etapas, ¿no? La verdad es que más de 4 etapas es muy raro. Se puede ver algunos diseños con 5 etapas, pero es muy raro. Por lo normal, lo más común es 2, 3 y hasta 4. Es muy utilizado. Fíjense lo poderoso que es cuando, sobre todo, o sea, su gran poder reside en la práctica, ¿no? En cualquier ciudad que vayamos podemos hacer muestreo relativamente rápido. Bueno, después ir e investigar, pues medir las variables de investigación, ya esa es otra cosa. Pero el diseño lo podemos tener relativamente rápido, ¿no? Ustedes van a Barquisimeto y agarren un mapa de Barquisimeto con sus calles y con todo. Si ya están manzanizadas, si el INE se las da y saben cuáles son las manzanas, pues magnífico. Y si no, ustedes agarran el mapa y ustedes mismos empiezan con un marcador calle por calle, dígame Barquisimeto que es toda cuadradita. Pero así las calles y van poniendo las manzanas y le ponen un número a cada manzana y ya tienen su marco. Entonces seleccionan 10 manzanas, entonces dicen, ok, estas son estas 10 manzanas. Quizás en el mismo mapa ya se ven las unidades habitacionales que existen, edificios o casas, bueno, o van y visitan y hacen un recorrido rápido por esa manzana y van listando entonces qué viviendas hay, cuántas hay. Un edificio de 15 pisos, cada piso tiene 2 viviendas, bueno, ahí hay 30 viviendas y así van y hacen un listado de cuántas viviendas hay. Eso suena rápido, ¿verdad? Y después entonces seleccionan viviendas de allí, van, tocan la puerta y entrevistan. Bueno, fíjense la facilidad que es de no existir esto, pues, bueno, de no existir, tarde o temprano se iba a desarrollar obviamente, ¿no? Porque el problema era gigantesco de no existir, pues tenías que primero hacer prácticamente un censo de Barquisimeto para después entonces poder hacer el diseño muestral. O sea, ya, qué barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, esas son las grandes ventajas del submuestreo. ¿Preguntas hasta acá? No, Por profe. ahora no. No, profe. Bien. Fíjense que cuando hablamos de submuestreo y las diferentes etapas, en cada conglomerado de primera etapa, cuando vamos a subseleccionar a lo interno, esa subselección tiene que ser el mismo mecanismo en todos los conglomerados. Pues aquí no hay independencia. Recuerden que es un solo proceso de selección. Es decir, si yo selecciono manzanas y voy a seleccionar 5 viviendas en cada manzana y lo voy a hacer de manera aleatoria, pues así lo debo hacer en todas las manzanas. De manera aleatoria seleccionar las viviendas. Yo pudiese en una manzana decir voy a hacer un muestreo sistemático. Es decir, voy a ir seleccionando las manzanas que hay en el mismo orden que están en la manzana, en el recorrido. Yo voy a ir seleccionando haciendo saltos. Bueno, eso mismo tengo que hacer en todas las manzanas que estén en la muestra. Lo mismo. Es un solo proceso de selección. Esto es importante. Lo que sí podría hacer yo, por ejemplo, voy a hacer esto en Caracas y voy a subseleccionar viviendas. Digo, bueno, pero lo que les dije hace un rato, así yo seleccione 50 viviendas,
puedo tener la mala suerte de que me ocurran las 50 manzanas, caigan todas en Antímano, o las 50 manzanas caigan todas en Prado del Este, o las 50 manzanas caigan todas en la Candelaria. Dice, la Candelaria no tiene 50 manzanas, pero estoy diciendo cualquier cosa aquí, ¿no? Pero lo cierto es que aunque esa probabilidad sea menor que la probabilidad de tener mm, regaditas manzanas por Caracas, pero es algo que pudiese suceder, ¿no? Entonces, bueno, después yo voy, hago su muestreo, digo, bueno, pero yo quisiera hacer esto aún más eficiente. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Están ahí? Lo primero que preguntan. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí Sí, se sí, le profe. escucha. Ok. Bueno, ¿qué tal si se estratifica? Estratificar los conglomerados. Digo, bueno, déjame poner todos los conglomerados de Antímano en un estrato, los conglomerados de Prado del Este en otro estrato, los conglomerados de la Candelaria en otro estrato, y así. Y selecciono una manzana de cada conglomerado. ¿Se dan cuenta lo beneficioso de esto? Ya quité la posibilidad de que existan, de que los 50 manzanas me caigan todas de Antímano. O que las 50 manzanas caigan todas entre Antímano, no sé, La Vega, no sé, la cuota 905, o sea, cosas que se parecen. No, ya estoy obligando a que haya manzanas de cada sector. Y además hago su muestreo. Bueno, estoy siendo muchísimo más eficiente. Pero ya he hecho un muestreo estratificado de conglomerados bietápico. Fíjense todo lo que mezclé. E incluso en el bietápico, yo puedo decir que en la segunda etapa selecciono las viviendas con muestreo sistemático. Ya he combinado varios mecanismos de selección. Y el nombre tiene que recoger todo eso. Y las fórmulas también lo va a recoger. Bueno, estas cosas son bastante comunes. Bastante comunes. Bien, pero no caigamos todavía en aquello, porque la teoría la vamos a empezar a ver, por supuesto, con lo más sencillo, ¿no? Simplemente selección de conglomerado, ir a una segunda etapa donde todo se selecciona de manera aleatoria simple o sea, en esa segunda etapa, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a ir viendo al principio. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí en las láminas, ¿no? Su muestreo de conglomerados de igual tamaño. Ah, bueno, aquí también hay de igual tamaño y de tamaño diferente. Yo también daría de tamaños diferentes de una vez. Y bueno, si los conglomerados son de igual tamaño, se empiezan a simplificar las fórmulas y caemos en la fórmula que vamos a ver aquí de igual tamaño. ¿Por qué no lo voy a hacer así? Porque tamaños diferentes, por algún motivo muy extraño, se ven muestreo 3. Entonces, bueno, nada, aquí vamos a ver solamente su muestreo de conglomerados de igual tamaño. Bueno, o sea, entonces, claro, lo que vamos a leer aquí es todo lo que hemos venido hablando. O sea, seleccionar n conglomerados, en lugar de censarlos, seleccionamos una muestra MSUI. Fíjense que ahora el MSUI mayúsculo que veníamos manejando, ahora podemos manejar un MSUI minúsculo, porque vamos a tomar muestra dentro del conglomerado. Estamos realizando su muestreo o muestreo bietápico. El mecanismo que se utilice para seleccionar la submuestra debe ser el mismo en cada conglomerado. Nótese que se trata de un solo proceso aleatorio dividido en dos etapas. La probabilidad de un elemento IJ de ser seleccionado es igual a la probabilidad de que su conglomerado sea elegido y que él sea elegido, o sea, él es el elemento, ¿no? Y que él sea elegido a lo interno, dado que su conglomerado fue seleccionado. Y aquí está la probabilidad ya en formulita, ¿no? La probabilidad de que el elemento IJ, es decir, el elemento J del conglomerado diésimo, la probabilidad de que pertenezca a la muestra, eso lo ponemos en diminutivo como PI, que pertenece a S, es decir, la probabilidad de que el conglomerado iésimo sea seleccionado y, y sabemos que en probabilidad los I se transforman en multiplicación, y, es decir, por
la probabilidad de que J sea seleccionado para la muestra, dado que el conglomerado yésimo fue seleccionado. Esa es entonces la probabilidad de que un elemento sea seleccionado ahora. Y cuando entonces usamos Hurwitz-Thompson, el inverso de la probabilidad que vamos a poner allí es esta probabilidad, el inverso de esto que estamos viendo aquí. Ahora tendremos la fracción de muestreo expresada en dos etapas, es decir, ¿cuál es la fracción de muestreo? ¿Cuál es la fracción de lo que estamos muestreando? Bueno, n pequeño entre n grande y m sub i entre m sub i grande. Es decir, tenemos la fracción de muestreo de primera etapa, F1, y fracción de muestreo de segunda etapa, F2. Como en este caso trabajamos con tamaños iguales, entonces, bueno, la fracción de muestreo 2 pasa a ser m sub i entre m, porque si los tamaños son iguales, m sub i es una constante. Bien. Bueno, y el tamaño de muestra de cada conglomerado también tiene que ser el mismo, ¿no? Porque tengo que aplicar el mismo sistema en cada uno, ¿no? Yo podría decir, bueno, aplicar lo mismo es una fracción de lo que tenga el conglomerado. Es decir, si los tamaños son diferentes, yo digo, voy a tomar un 5% de cada conglomerado. Bueno, el número de unidades dentro de cada conglomerado variaría dependiendo del tamaño del conglomerado. Pero aquí eso, pues, todos los conglomerados tienen el mismo tamaño, es decir, m sub i va a ser una constante también. Tenemos entonces unidad de muestreo de primera etapa y unidad de muestreo de segunda etapa. Eso tenemos que definirlo siempre en cada ejercicio. En nuestro caso, el que vamos a ver inicialmente en la teoría es que en la primera etapa sean conglomerados y en la segunda etapa elementos, es decir, unidades de investigación. Pero recuerden, en segunda etapa también podrían ser conglomerados. Como dijimos, si nuestra unidad de investigación son personas, nuestra primera etapa puede ser manzanas, nuestra segunda etapa viviendas y censamos la vivienda. Es decir, unidad de muestreo de segunda etapa también podrían ser conglomerados. Pero aquí vamos a verlo de esta manera simple, introductoria. Bien, si seleccionamos los n conglomerados con probabilidad igual y los m elementos dentro de cada conglomerado de la muestra también con probabilidad igual, es decir, muestreo aleatorio simple, entonces, en ese caso, ¿cuál sería la probabilidad de que un elemento pertenezca a la muestra? Bueno, sería la probabilidad de que el conglomerado al que él pertenece sea seleccionado. Bueno, si se están seleccionando con probabilidades iguales, bueno, la probabilidad de que ese conglomerado sea seleccionado es n pequeño entre n grande. Eso lo sabemos, ¿verdad? Es decir, la probabilidad, cada vez que yo voy a seleccionar un conglomerado, la probabilidad sería 1 entre n grande. Como es con reemplazamiento, siempre sería 1 entre n grande, 1 entre n grande. Bueno, n veces 1 entre n grande es la probabilidad que un conglomerado sea seleccionado, multiplicado por m sub i entre m grande, perdón, por m entre m grande. Pues también lo mismo, por el mismo motivo, ¿no? Entonces se tienen que dar las dos cosas. Por eso estamos multiplicando, se tiene que dar lo primero y lo segundo. Es decir, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado dentro de su conglomerado, dado que su conglomerado fue seleccionado, es m pequeño entre m grande. Bueno, es decir, en este caso serían las fracciones de muestreo, la multiplicación de las fracciones de muestreo. Esa sería la probabilidad de selección. Nuestro conglomerado Hurwitz-Thompson, entonces, del total, sería la sumatoria de los y sub i multiplicado por el inverso de esta probabilidad. Es decir, vamos a escribir aquí algo, es decir, sería la sumatoria doble, ¿verdad? En i y en j, n, m, sumatoria doble de y sub i j multiplicado por el inverso de esta probabilidad. Y el inverso de esta probabilidad sería n, m, entre n, m. Este sería el estimado Hurwitz-Thompson del total. Del total. ¿De acuerdo? Bueno, si
si vamos a sacar la media por elemento, o sea, la media de segundo nivel, no del conglomerado, sino de las unidades de investigación, es la que está acá. Sería este total que escribimos aquí, esto aquí, pero multiplicado por 1 entre N y M, porque es el promedio, ¿no? Bueno, esto es lo que se estaría yendo con esto de aquí arriba y nos queda la forma que estamos viendo allí. ¿Lo ven? Sí. Ok. Entonces, bueno, o sea, ¿esto es para qué? Para decirle que no estamos haciendo otra cosa que ver el estimador Hurwitz-Thompson. Ok, entonces, esta sería el estimador del promedio de segundo nivel, es decir, el promedio por elemento. Sería entonces esa, que lo podemos reducir en esta expresión, ¿no? Si, o sea, vean qué estamos haciendo aquí. Estamos tomando esta sumatoria, dividiéndola entre m pequeño. Ese es el estimador del promedio de la variable y en el conglomerado iésimo. Bueno, eso es todo lo que estamos haciendo, pues. A eso dándole esta notación que ustedes saben que le corresponde. Entonces, bueno, ahí tenemos otra manera de expresarlo, ¿no? Por supuesto que es lo mismo. Ah, bueno, que dicen, note que ese estimador que estamos viendo es el resultado del Hurwitz-Thompson, lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, es insesgado y además consistente, porque es un estimador Hurwitz-Thompson. La varianza de él, bueno, aquí la varianza tiene que estar, tiene dos contribuciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la varianza de un estimador es, bueno, es un indicador de su precisión, ¿no? Pero bueno, pero es qué tantos valores distintos puedo yo obtener con ese estimador dependiendo de las muestras posibles que hay. La variabilidad de esos números, entonces, ¿no? Bueno, y esa variabilidad existe porque no lo observo todo, si no, no existiese esa variabilidad. Bueno, aquí no vamos a observar cosas, pero en dos procesos, ¿no? En dos etapas, mejor dicho, en dos pasos. Cuando yo selecciono con conglomerados, es decir, en nuestro ejemplo manzanas. Si yo selecciono manzanas, bueno, al no verlas todas, pues yo puedo entonces terminar estimando cosas distintas dependiendo de la muestra que ocurre. Entonces ahí tengo una contribución a esta variación. Y si yo después dentro de cada manzana selecciono viviendas, bueno, también voy a pagar una pena en esa variación de cosas que puedo terminar observando por no observarlas todas. Tengo contribución de primera etapa y la contribución de la segunda etapa, que es lo que tenemos acá. Contribución de primera etapa, contribución de segunda etapa, para la varianza de ese estimador. La contribución de primera etapa, bueno, muy parecido a lo que vimos hasta ahora en monoetápico, ¿no? Porque en realidad es eso. Si ven quién es ese 1, que aquí le estamos poniendo 1, aquí le estamos poniendo 1 porque, bueno, porque para indicar que es primera etapa. Pero en realidad es el SM que veíamos antes, fíjense. Es la variabilidad, es decir, las diferencias de quiénes son del promedio de cada conglomerado menos el promedio global. Si aquí estamos viendo qué tan distintos son los conglomerados en sus promedios, qué tan heterogéneos son en cuanto a sus promedios. Bueno, y esa es la contribución. En la medida en la que sean más distintos, pues pago más penalidad por no observarlos todos. Y la segunda etapa tiene que ver con la heterogeneidad a lo interno. Entonces aquí estamos viendo las diferencias de cada elemento de un conglomerado menos el promedio de ese conglomerado. Es decir, está una medida de heterogeneidad o de homogeneidad de el conglomerado a lo interno. Bueno, al no observarlos todos, yo pago mayor penalidad si internamente son muy heterogéneos y pago menos penalidad si internamente son más homogéneos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, quería hacer una consulta con respecto a este grado de homogeneidad o heterogeneidad. ¿Existe alguna especie de banda para
para uno decidir si es homogéneo o si es muy homogéneo o si es heterogéneo o muy heterogéneo. No, no hay nada, no hay nada en cuanto a un número, pues, que te diga que a partir de aquí es más homogéneo, a partir de aquí no. Eso es algo, más, digamos, por ejemplo, si tú esto lo divides entre el parámetro, es decir, si S2 lo divides entre Y sub I, bueno, vas a tener el coeficiente de variación. Bueno, eso sí te puede decir más o menos qué tan grande es o qué tan pequeño es, pero tampoco es que hay un número que te dice a partir de aquí es más o menos, no, simplemente te da una mejor lectura. Porque cuando tú tienes diferencia al cuadrado, tú no sabes si ese número es grande o no, y si es ingreso va a ser altísimo, así no haya mucha diferencia entre los ingresos. Pero el número que te va a dar es grande. Pero cuando lo divides entre el ingreso promedio, ahí te das cuenta, no, pero esta es una variabilidad pequeña, pero el pequeño lo dices tú, ¿no? Es decir, la experiencia, los números que se estén viendo, tú puedes decir, bueno, esto pareciera más o menos homogéneo, esto es heterogéneo. Nunca hay a partir de aquí es heterogéneo, no. Todo es heterogéneo, excepto que sea exactamente igual. Incluso ahí tú puedes decir, aquí la heterogeneidad es cero. Pero a partir de allí tú dices, bueno, ya es un poquito heterogéneo, pero muy poquito. Bueno, aquí es más heterogéneo. Bueno, aquí es mucho más heterogéneo. Aquí me explico. O sea, no hay un punto a partir del cual tú dices, a partir de aquí ahora se considera heterogéneo. No. Siempre hay heterogeneidad. Más alta o más baja, pero siempre hay heterogeneidad. Entonces el coeficiente de variación es una buena medida para, para tener una idea y poder nada, ponerle un nombre al asunto, pero bueno, pero es un nombre que se lo pone uno, ¿no? Ok, Sí, gracias, profe. Gracias. ok. Bueno, y esta es otra manera de escribirlo, pero aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo mismo que se hizo por aquí arriba, que se juntó esto y lo llamamos así. Bueno, aquí es lo mismo, se está juntando esto y se le está llamando de esta manera. Bien, entonces, sí, bueno, porque ese es el coeficiente de perdón, esta es la cuasivarianza del conglomerado iésimo. Eso es lo que significa esto, la cuasivarianza del conglomerado iésimo. Bien. Bueno, entonces, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Que esto era esto. ¿Ok? Cuasivarianza del conglomerado iésimo. Note que si S1 representa la variabilidad entre conglomerados, lo que vimos hace un rato. Note que S1 representa la variabilidad entre conglomerados, mientras que S2 la representa dentro del conglomerado, lo que veníamos hablando. También se le llama intraconglomerado. A la de dentro conglomerado, intraconglomerado. Y entre conglomerados se le dice también interconglomerado. Intra. Bueno, en nuestro caso específico que estamos viendo, dos etapas. Primera etapa, conglomerado. Segunda etapa, unidades de investigación. Muestreo aleatorio simple, es decir, probabilidades iguales en cada una de las etapas. Bueno, estas contribuciones que tenemos acá, si queremos estimar la varianza, tenemos que estimar cada una de las dos contribuciones. En el primer caso, tenemos que estimar esa varianza entre conglomerados. Lo estimamos con los conglomerados que tenemos en la muestra. Es decir, para estimarlos, tenemos que tener al menos dos conglomerados, si no, no podemos. Noten esto, ¿no? Que era lo que nos pasaba con muestreo sistemático. Si teníamos un solo con muestreo sistemático, como es un caso específico donde se selecciona un solo conglomerado, bueno, no podíamos estimar varianza, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la primera contribución, cómo la estimamos,
Y para estimar la segunda, fíjense que aquí se está haciendo algo distinto. ¿Por qué es esto? Bueno, porque se está llevando esto a lo siguiente. Fíjense que aquí, a ver si podemos poner esto más pequeño, no mucho, pero bueno. Fíjense que las diferencias están siendo de esta cantidad. El S2 sigue siendo el mismo, ¿no? Con respecto a la fórmula de la varianza. Aquí. Cuando vamos a estimarlo, no solo tenemos que estimar a este señor, obviamente, con la muestra que hemos observado, pero es que se modifica estas constantes que están allí y se modifican a propósito. ¿Por qué? Porque si yo llego aquí y digo, bueno, voy a estimar esta varianza, por lo tanto, estimo lo que no conozco dentro. A este lo estimo con la muestra que he observado y este también. Bueno, ese sería el paso obvio, ¿no? Pero si después entonces ustedes calculan la esperanza de todo esto, no va a ser igual a la varianza. Es decir, sería sesgado. La manera de romper ese sesgo es meter dentro la porción por la cual o sea, la magnitud del sesgo, si lo logro meter en la fórmula de la estimación de la varianza, bueno, contrarresto eso y termino entonces teniendo un estimador insesgado. Es lo que se está haciendo aquí. O sea, si ustedes, con esta expresión como la tenemos acá, la esperanza del estimador de la varianza es la varianza. Es decir, tendríamos un estimador de la varianza insesgado. Por eso es que se modifica esta parte. Que también lo podemos denotar así. Fíjense que en realidad es eso, F1 multiplicando a 1 menos F2. Y bueno, se ha incluido también este N por acá. Bien, entonces, listo, aquí, bueno, para estimar a este señor, pues también estimamos lo que no conocemos acá adentro, ¿no? Que es esto, y tampoco conocemos a este señor. Bueno, los dos se estiman. Y en ese 2, lo que no conocemos es este parámetro promedio del conglomerado. Pues también se estima con la muestra. Y por supuesto, todas las sumas son en los conglomerados que están en la muestra y en los elementos que están en la muestra dentro del conglomerado. Hasta aquí, bien. Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok, fíjense, ¿qué pasa si el número de conglomerados es igual a n grande? Es decir, si censamos los conglomerados. Si censamos los conglomerados, lo que estamos haciendo es un muestreo estratificado con afiliación proporcional. Claro, pues entonces yo tendría ya los conglomerados no serían unidades de muestreo, porque todos están en la muestra, no serían unidades de muestreo. Lo que serían unidades de muestreo son las cosas dentro del conglomerado. Entonces, esto sería similar a seleccionar muestras dentro de cada uno de los conglomerados. Dentro de cada uno de los conglomerados, o sea, es decir, dentro de cada estrato. Entonces, bueno, la varianza nos queda de esta forma. Si m pequeño es igual a m grande, estaríamos censando los conglomerados que están en la muestra. En ese caso tendríamos un muestreo por conglomerado monoetápico de igual tamaño. Y esta es nuestra fórmula, que ya la vimos en el temita anterior. Si m pequeño y m grande es igual a 1, simplemente estamos haciendo un muestreo aleatorio simple. Porque cada conglomerado en realidad sería una sola unidad de investigación. Bueno, sería un muestreo aleatorio simple entonces. Esto está claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, cómo definimos el tamaño de la muestra? Aquí ya no es tan sencillo como en el monoetápico, que decíamos, bueno, simplemente despeja n y ya. No, porque aquí tenemos que tener un tamaño para n y un tamaño para m. Entonces, ¿cuánto de cada uno debo yo observar? Bueno,
dada una función de costo. Fíjense, ¿cuál es la función de costo? Es esta, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí realizar un diseño de estos? Bueno, cada conglomerado que observe va a tener un costo implícito. Bueno, pues, en nuestro ejemplo de manzana, bueno, por lo menos me tengo que trasladar de una manzana a la otra. Y ahí voy a gastar gasolina, tiempo. Y tiempo puede ser dinero también porque le tengo que pagar a esa gente su día de trabajo y si rinde menos son más días de trabajo, entonces que tengo que pagar, ¿no? Entonces sí, cada conglomerado puede tener un costo asociado. Y cada unidad dentro del conglomerado también puede tener su costo asociado. Al entrevistador yo le pago por cada entrevista que levante, por ejemplo. Entonces, bueno, una vez estando en una manzana, mientras más personas entreviste, pues hay más dinero allí involucrado. También hay una cuestión de tiempo allí que se demora más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la función de costo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta añadir un conglomerado a la muestra multiplicado por cuántos conglomerados tengo? ¿Y cuánto me cuesta añadir una unidad de investigación a la muestra multiplicado por cuántas unidades de investigaciones tengo? N pequeño por M grande es el tamaño de la muestra global. Bueno, entonces, yo puedo entonces maximizar esa o minimizar esa función de costo, ¿no? Y si yo hago esto, bueno, puedo terminar obteniendo un M óptimo, es decir, cuál es el tamaño. Fíjense, acá vamos a ponerlo más pequeño para que se vea. Ok, acá. Esto es la submuestra óptima para minimizar el costo. Pues si la fórmula de costo es esa que tenemos allí escrita. Entonces, bien, es esto. Ese es el M óptimo, es decir, el M que minimiza el costo. Para un estudio. Entonces, claro, si ya yo tengo esto, digo, bueno, entonces, ¿cuántas unidades de primera etapa necesito? Bueno, sustituyen esto aquí dentro y despejan n pequeño. Y ahí saben entonces cuál es el tamaño o cuántos conglomerados necesitan para la muestra. Aquí tenemos dos casos, ¿no? Porque cuando quieren saber el tamaño de la muestra, puede ser que digan, mira, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer teniendo tanto dinero? Ese es el primer caso que estamos viendo acá. Pero también el planteamiento puede ser, bueno, yo necesito saber qué tamaño de muestra necesito para tener tal precisión, una precisión específica. Pienso que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, mira, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con este dinero? Es decir, no puedes pasarte de este dinero. Y el segundo caso es, eh, ¿qué es lo mejor que puedes hacer, pero para obtener una precisión específica? En términos de varianza, la estamos poniendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, si el costo es lo que hay que tener como límite, bueno, es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Despejan n de esta fórmula teniendo aquí el m óptimo ya, que saben cuál es. Si la varianza es lo que me están fijando, es decir, el menor tamaño de muestra o el menor costo incluso, ¿no? Pero para una varianza específica, entonces en la fórmula de la varianza es donde yo voy a sustituir al m óptimo, al m por el m óptimo. Y de ahí despejo n. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo yo puedo llegar a ese tamaño de la submuestra que necesito? Sí, fíjense que debo tener la variabilidad de segunda etapa y debo tener una medida de variabilidad de primera etapa, cosa que en teoría en la práctica, perdón, no voy a conocer, porque bueno, si estoy acudiendo al muestreo, pues es porque no conozco el universo, ¿no? Entonces, bueno,
como hacían también ustedes allá en muestreo 1, hay que tener una cierta conjetura acerca de, o sea, no es una estimación, sino una especie de conjetura. ¿Cómo? Bueno, utilizando esta fórmula, pero aquí dentro, teniendo, por ejemplo, una muestra piloto. Entonces, bueno, con una muestra piloto, se sustituye acá esto. Vamos a verlo aquí. Fíjense, este señor se trata de tener una conjetura de él a través de la muestra piloto o una estimación de él a través de una muestra piloto, igualmente con el S2. Recuerden que estos son estimadores, estos son funciones de segundo grado y ellas convergen muy rápido. Es decir, las estimaciones con muestra baja incluso tienden a ser buenas. Entonces, bueno, gracias a eso es que podemos entonces calcular esto y sustituirlos acá. Y ponemos con la muestra que se haya utilizado para tener estas estimaciones, el tamaño y los tamaños de muestra, bueno, tenemos que aquí, por supuesto, también ponerlo, ¿no? Bueno, entonces así tenemos una aproximación, a través de una muestra piloto, una aproximación de lo que es el M óptimo. Porque otro caso tendría que ser, pues, tener un estudio anterior. Y un estudio anterior entonces se toma como si fuese el piloto. Siempre que se considere que es válido ese estudio anterior hoy en día. Puede ser opinión de expertos, pero bueno, aquí es un poco más complicado, pero sí puede ser opinión de expertos, ¿no? O simplemente, pues, según lo que operativamente conviene, fijar ese M. Puede ser muy cercano al óptimo o muy lejano al óptimo, pero bueno. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya hemos terminado la teoría entonces de este temita. Pudiésemos arrancar con práctica, pero vamos a dejarlo hasta aquí mejor, ¿no? Sí, vamos a dejarlo hasta aquí mejor y seguimos el miércoles, ¿ok? El miércoles hacemos ejercicios prácticos. De nuevo, ¿se entiende esto? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Eh, Profe, en la última parte, cuando habló de el cálculo del tamaño de la muestra, es posible calcular algo que me permite tener equilibrio entre la precisión y costo, es decir, tener un alto nivel de precisión a un bajo costo. Bueno, lo que pasa es que fíjate, em, los dos casos son estos. Dice, mira, el límite de gasto es tal. Dice, bueno, si el límite de gasto es tal, yo lo voy a aprovechar lo más posible. Y esta es la manera de aprovecharlo lo más posible, ese dinero que tienes como todo. Ahora, no, tú siempre tienes alguna de estas dos cosas como condicionante, ¿no? El otro puede ser, mira, es que la precisión no puede ser mayor que esto, ¿no? Estamos en una precisión de por lo menos esto eh, para que esto tenga sentido. Entonces, bueno, con ese valor, tú puedes venir y decir, bueno, ahora te voy a decir, para tener esa precisión, qué es lo mejor que puedo hacer. Y lo mejor significa el menor costo. Entonces, bueno, para la precisión que tú necesitas, el menor costo es tal. Ok, perfecto, profe, entendido. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Hemos terminado entonces todo lo del semestre, ¿no? Ahora nos queda es solo la práctica y bueno, y ya luego fijaremos el examen más adelante. Seguramente, yo no sé si
dará tiempo este año, antes del cierre, digo, ¿no? Seguramente será cuando nos reincorporemos al examen, pero vamos a ir con calma, ¿no? Empecemos a hacer las prácticas y ahí vamos viendo. ¿Ok? Chévere, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Nos hablamos el miércoles entonces, pues hasta luego. Vale, Dios mediante, feliz día. Feliz día.